Esta semana vamos a ver un problema que en la vida cotidiana lo tenemos, lo utilizamos en infinidad de ocasiones. El más común que utilizamos es el de poder ir de un punto a otro. Eh, Una de las empresas que nos provee este servicio es Google Maps. Cuando yo quiero ir de un lugar a otro, nos dice la distancia, el tiempo que podría tardar, etcétera, etcétera, y nos recomienda el camino mínimo o distintas alternativas, y también distintas alternativas. Si voy caminando, si voy en medio de transporte o si voy en auto, por ejemplo. Y lo que vamos a ver como buenos nerds que somos es qué algoritmos podemos aplicar para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, eh, este es el problema que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos como dato de entrada? Nosotros obviamente tenemos que aplicar la mirada desde lo algorítmico. Vamos a ver algo que todos quieren y aman, que son los grafos. Eh, y, y van a ver que a la larga nos van a terminar armando, lo vamos a terminar armando, este tipo de cosas que aplicamos las matemáticas dentro de los algoritmos informáticos. Y lo usamos habitualmente, bastante habituales, más de lo que creen. Entonces, dato de entrada. Grafo dirigido, que tiene un nodo de origen y uno de destino, o eh, de, de, de inicio y destino, origen destino, como quieran llamarlo, y una función que nos da la distancia, ¿no? Con los arcos. Una de las cosas que nos dice que utilizamos reales positivos, ¿ok? Bien. Problema. Determinar el camino más corto entre dos nodos de S, ¿no? Origen, S origen y T destino. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo común que es el de una ruta, por ejemplo, ¿no? En donde yo digo, bueno, quiero ir desde Buenos Aires a Bahía Blanca y le digo al algoritmo, dame el camino más corto. Bueno, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, vemos que nos ofrece dos. Dice, bueno, podés ir por González Catán, por Azul o La Barría, qué sé yo, con el Plinques, y llegás a Bahía Blanca en 7 horas 34 minutos. Y la cantidad de kilómetros que vas a recorrer son 636. En cambio, si vas por San Martín, Mercedes, Chivilcoy, utilizando la ruta 5 en vez de la 3 como te habíamos recomendado antes, vas a tardar una hora más, minutos más, minutos menos, y vas a hacer 713 kilómetros. Bien, obviamente, si yo digo que entre Azul y Olavarría es el camino mínimo que hay entre Azul y Olavarría, que no existe otro, en base al algoritmo que yo estoy aplicando para poder recorrer eh, una distancia, si existiese otro que fuera más corto, haría que este algoritmo fuera erróneo, porque obviamente cuando yo digo entre un lugar y otro, dame el camino más corto, todos los subcaminos que hay dentro de ese camino más corto también son más cortos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo vayan masticando un poco. Otra de las cosas que podemos ver, que también nos lo ofrecen varios programas, es en una ciudad, cuando yo tengo, fíjense algo importante, ¿no? En este caso yo no tenía una dirección específica, yo puedo ir desde Buenos Aires a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Buenos Aires por la misma ruta, que es la ruta 3, o la ruta 5, que era un poco más costosa a nivel tiempo, ¿no? Y en kilómetros. Obviamente también en gastos de lo que, en lo que vaya. En cambio, en este caso, tengo un adicional que es la dirección. Si yo quiero ir desde San Miguel
a la universidad, no es lo mismo ir caminando que ir en un auto, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta cosas que caminando no tendría que tener en cuenta. Por ejemplo, es las manos de las calles. Es importante medirlo a eso. Con lo cual, no va a ser, si yo digo, bueno, voy caminando, eh, el tiempo que yo que pueda transcurrir y el camino mínimo que yo pueda hacer, no necesariamente va a ser el mismo que si lo hago en auto. Tal vez si voy en auto voy a hacer recorrer más kilómetros o más, sí, más kilómetros bien digo, que si lo hago caminando tal vez. O al revés. Eh, Eso va a depender de muchos factores. Si tengo orden o no. En el caso de tiempo ya es otro cantar, digamos, ¿no? Porque en el caso de tiempo, obviamente, si yo voy caminando voy a tardar. Bueno, depende. Depende porque si yo tengo calles, muchas calles cortadas, tengo muchos problemas de tráfico, depende de la hora que haga el viaje. O sea, hay factores que hacen que eso cambie, que ahora no vamos a tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y después tenemos un bolonqui como este que tenemos aquí, en donde tenemos cientos de miles de puntos y eh, aristas o arcos que nos van a permitir conectar algo, pero si yo quisiera analizar esto, es un poco bastante más engorroso que el otro. ¿Ok? Bien, entonces, tengo estos tres tipos de problemas o tipos de variantes que se nos pueden presentar para resolver. El camino del primero es el que veníamos viendo, que es ir de un punto a otro, y yo, digamos, entre dos vértices específicos, dame el camino mínimo. Se complica un poco con el segundo punto, que es cuando yo tengo un único origen y múltiples destinos. El ejemplo más claro es la Serenísima, ¿no? Que tiene su lugar de producción y de donde salen los camiones de despacho hacia los distintos lugares a entregar la mercadería. Estoy tratando de simplificarlo el tema, que llevan la leche, el yogur, no sé, las mantecas, todos los materiales derivados de la leche, que salen de la Serenísima Casa Central y lo distribuyen a cada uno de los negocios que hay dentro de un radio específico. Entonces es un origen y múltiples destinos. Otro de los problemas que también tenemos, ¿no?, es el tercero, que es múltiples orígenes, múltiples destinos. Tengo varios lugares donde tengo mercadería y varios lugares donde voy a llevar esta mercadería. El tema con esto es que, como que se estarán dando cuenta, cada uno de los algoritmos que tengo para resolver, si bien lo que yo tengo son caminos mínimos, cuanto más múltiples destinos tenga o múltiples orígenes tenga, va a crecer la complejidad de resolución de estos problemas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es con el tema de los arcos. Recuerden que los arcos tienen peso, porque era una de las cosas que estábamos hablando. O sea, si vamos a definir cuánto hay de entre un punto y otro y cuál es el mínimo, en este caso, si hablamos de rutas, estamos hablando de kilómetros. Si estamos hablando, por ejemplo, de costos de peajes, va a ser el costo de cada uno de los peajes en los tramos que yo vaya recorriendo. Si hablamos de tiempo, también, o sea, va a ser la sumatoria de tiempos que yo vaya haciendo entre los distintos lugares que vaya recorriendo. Y hay otros ejemplos que podríamos ver, vamos viendo estos como para tenerlo en cuenta y claro. Con respecto a los arcos con peso negativo, podría verse uno de los ejemplos más claros que se nos ocurrió en su momento, era que si vos
estabas recorriendo una ruta y y te cobraban peaje por cada uno de los tramos que vas recorriendo, y en uno de los tramos te daban un, un descuento porque durante, la ruta estuvo rota durante mucho tiempo, entonces ahora y la, la recorrías cuando estaba rota, entonces ahora como está arreglada te van a hacer un descuento. Entonces el costo que vas a tener va a ser negativo, porque en realidad va a ser cero en este caso. No, te van a dar un premio, te van a dar, no sé, menos, te van a dar 5 pesos por recorrer el tramo ese porque durante mucho tiempo lo recorriste que estaba roto. Imposible, no existe, pero bueno, va. Eh, y lo importante a tener en cuenta con los arcos con peso negativo es que no contenga ciclos de ese peso negativo. O puede ser que contenga uno, pero no es alcanzable desde el origen, ¿sí? Entonces el problema sigue estando bien definido. El tema es que no esté, el problema es que tiene que estar bien definido el grafo como para poder resolverlo. Si hay bucles en donde queda siempre con el valor negativo y es alcanzable es alcanzable con el recorrido, estamos en problemas. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Sin embargo, dice, ¿no? Si G tiene algún ciclo con peso negativo alcanzable desde S1, el concepto de camino de peso mínimo deja de estar bien definido. Entonces, ya lo dijimos hace 2 minutitos atrás, es que hay una propiedad de subestructura óptima de un camino mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 2 puntos y los recorro, ¿no? Y defino que ese recorrido determinado es el camino mínimo, cada uno de las subestructuras, de los subcaminos que tengo dentro de ese camino mínimo más grande, digamos, va a seguir siendo el más chico, ¿sí? Con lo cual, digamos, si existiese uno más chico, implicaría que yo el camino mínimo que definí estaría mal. Porque si hay otro camino más chico que está encontrado dentro de los puntos que están adentro de los nodos que yo estoy recorriendo dentro de un grafo, quiere decir que hay otro camino mínimo y que el que yo había definido estaba mal definido, que yo había encontrado, ¿no? Entonces, esto nos asegura y nos da la tranquilidad que si yo encontré un camino mínimo, todos los subcaminos mínimos que hay dentro de ese camino mínimo encontrado van a ser los más chicos, o sea, los mínimos también. Una de las cosas interesantes que hay en nuestra profesión y en nuestro mundo informático es que las personas que son las que han dejado huella dentro de nuestra carrera son personas que, como en este caso Edgar Dijkstra, que murió hace relativamente poco, tenemos la posibilidad de ver una foto de las personas. En algunos casos, como en la de él, verlas en color, y en otras un poco más viejas, en blanco y negro. A diferencia de otras carreras, otras materias como matemática, por ejemplo, en donde sus próceres o sus personas que dejaron huella, como Pitágoras, por ejemplo, son personas que vivieron en siglos como, no sé, en el 600, 400 o en el 500, por allá lejos, y ni siquiera antes de Cristo, o sea, muy allá lejos. Y ni siquiera tenemos una foto de ellos, digamos, ¿no? Son como para ir comparando, son cosas anecdóticas de lo que es. Y esto lo que dice es que nuestra profesión y todo lo que está relacionado con ella y todas las personas que han escrito y vienen dejando huellas, nos demuestra que es muy pero muy nueva. A pesar de que ustedes digan, bueno, del 30 es un viejo, ¿no? Bueno, comparativamente es algo muy nuevo.
¿de qué consta el algoritmo de Dijkstra? Entonces, bueno, como ya lo venimos hablando, asumimos que las longitudes son positivas, ¿no? De las aristas. Y el grafo puede ser orientado o no. Orientado era, ¿se acuerdan el primer ejemplo que vimos, que era de un mapa en donde pedíamos el origen desde Buenos Aires a Bahía Blanca? Bueno, en ese caso no era importante, entre comillas, ¿no? el sentido, pues yo podía ir por la misma ruta 3, ir y venir, y no tenía una direccionalidad. En cambio, en el segundo, que teníamos calles, las calles sí tienen una dirección, y esa dirección hay que respetarla, ¿sí? Sobre todo si vamos en auto. Si vamos caminando es otro cantar. Entonces, bueno, y una de las cosas interesantes para empezar a ir conociendo este algoritmo es que tenemos que definir las distancias, ¿no? Tentativas. La distancia tentativa de origen va a ser 0, porque yo me paro en el primer punto, y ese punto, para recorrerlo hacia sí mismo, es 0. Yo estoy parado en mí mismo y lo que me quiero recorrer a mí mismo es 0. Y los subsiguientes los defino con un infinito, ¿no? El símbolo infinito. Obviamente ahí lo que está diciendo en la PPT es que, bueno, y distinto de ese, obviamente que no vale, ya definimos uno, todos los demás son los que tengo que agregarle el infinito. Y entonces yo empiezo a recorrer, ¿no? Dice, mientras el destino no esté visitado, yo selecciono el nodo actual y ya sé que no es visitado, y acá aparece algo que es interesante, que es que el algoritmo se define por cómo empieza a recorrer como goloso, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante, así que recuerden esa palabra, que es interesante que la tengan, que la vayan fijando en su mente. ¿Y por qué decimos que es goloso? Porque lo que vamos a ir haciendo es buscando la menor distancia tentativa, ¿sí? Y marcándola como visitada. Entonces, para cada j que pertenece a números positivos de i no visitado, calculamos esa distancia prima sumando la distancia de i donde yo estoy parado, le sumo el arco que voy a recorrer ij, ¿sí? Siempre y cuando de j menor que dj, ¿ok? Entonces, fijamos ese dj y le ponemos ese valor que calculamos recién. Y al final de todo retornamos la distancia, ¿no? De t. Entonces, bueno, acá tienen un grafo como para poder ir para hacer la prueba de cómo va evolucionando y creciendo y recorriendo esencialmente Dijkstra el grafo. Entonces, nosotros vamos a ir de 1 a 4. O sea, el origen va a ser 1 y el destino es 4. Esencialmente es lo que elegimos para poder hacer una prueba. Entonces, elijo 1 y lo marco, ¿no? Fíjense que empiezo a ir marcando lo que recorro. Marco el 1, que le digo que es el valor que tiene este nodo es 0, y todos los demás, todos los nodos 2, 3, 6, 5 y 4 los marco como infinito. ¿Y qué hago ahora con el símbolo infinito? Digo, bueno, tengo que recorrer desde 1, tengo que ver cuáles son los nodos que yo puedo alcanzar. Le hace mis vecinos. Los que puedo alcanzar es el 2, el 3 y el 6, ¿no? Tengo cómo puedo recorrerlos, cuál es el destino que puedo llegar y el peso de cada uno de los arcos. Entonces, al marcarlos, el nodo de 1 a 2 va a pasar el 2, el nodo 2 lo voy a marcar
lo voy a marcar, no, le voy a decir que tiene un valor que va a ser el 4, en el caso del 1,3 va a ser el 8 y en el caso del 1,6 va a ser el 3. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Era lo que dijimos. Entonces ahora, una vez que llegué a ese lugar, me paro, me fijo los valores de cada uno de ellos y me quedo con el más chiquito. En este caso es el nodo 6 que tiene un 3. Y lo marco y me fijo cuáles son los arcos que tiene ese nodo. ¿Cuáles son los arcos que tiene ese nodo? El único que tiene es el arco que va del 6 al 5, o sea, el nodo 6 al nodo 5. Y como el algoritmo decía, tomo ese 3 y sumo el valor del arco que tiene ese nodo más chico que seleccioné. En este caso es 3 más 3 son 6. En el nodo 5 me tiene que dar un 6, afirmativamente. Yo ahora estoy parado en el 5. Comparo todos los valores anteriores y me fijo cuál es el más chico de todos, de los que no recorrí, porque el 6 yo ya lo recorrí todos sus nodos, ¿no? Fíjense que lo tengo en amarillo ahí, o en naranja sería. Y tengo el 6, el 4 y el 8, ¿no? Entonces, obviamente me paro en el nodo 2, que es el más chico, y lo marco. Ahora ya lo estoy marcando. Y me fijo, a ver, de los arcos que yo tengo y los nodos a los que yo quiero alcanzar, ¿cuál es el más chico? Obviamente es el que va de 2 a 5, que tiene un 1 de peso. Y va a recalcular el valor cuando llegue al 5 y el valor que pasó a ser es 4 más 1, 5. Ya estoy parado de nuevo en el 5, recorro los que no recorrí hasta ahora, me fijo el 5 es menor que 7, con lo cual sigo parado en el 5, y el 5, el único que puede acceder es al nodo 4, con lo cual 5 más 4 es 9, y me fijo otra vez cuál es si tengo alguno más chico que de los que no se recorrieron todavía, lo recorro y el que es más chico en este caso es el nodo 3. Otra vez hago el cálculo de 7 más 1, que es el arco de 3 al 4, es 8, y ahí llegué recién entonces a el camino mínimo, ¿sí? Ahí está. Entonces, aplicando todo el algoritmo de Dijkstra, llegamos a que el camino mínimo era 8. Entonces, dice, llamamos SDK a los nodos visitados luego de la interacción K, que es la interacción que utilizamos aplicando el algoritmo de Dijkstra. Entonces, lema, al final de la interacción K, el algoritmo de Dijkstra determina el camino mínimo entre los nodos S y cada uno de los nodos SDK. El teorema dice, bueno, da un grafo orientado G con el peso positivo en las aristas del algoritmo de Dijkstra, determina el camino mínimo entre los nodos S y el resto de los nodos G. Bueno, algoritmo de Dijkstra con pesos negativos, la misma lógica que veníamos haciendo hasta ahora, marco el primero, empiezo a recorrer. Fíjense que acá, bueno, vuelve a ser, no voy a explicar lo mismo que venimos explicando hasta ahora, ¿no? Va haciendo exactamente lo mismo, la diferencia está acá. En este caso reconoce que hay un valor menor, que en este caso es el menos 2, lo recorre, llega al valor menor que puede recorrer y, digamos, va a aplicar el mismo algoritmo y va a llegar a lo que corresponda para hacer la cuenta, ¿no? Bien, si estuviéramos en vivo, haríamos el juego de tratar de adivinar qué peso computacional tiene esto, ¿no? Pero bueno,
dado que estamos en remoto y viendo videos, lo vamos a simplificar. Obviamente, si yo tengo que, el peor de los casos, que es siempre lo que tomamos, este algoritmo recorre todos los nodos y, tiene varios recorridos que hacen que su complejidad sea n cuadrado en la implementación sencilla. Pero también, digamos, si hacemos una optimización del algoritmo, guardando las distancias tentativas en un heap, tenemos que el algoritmo lo podemos bajar su complejidad a m log n. Bien, espero que hasta acá hayan entendido y como siempre saben que tienen los canales de comunicación para poder ver, preguntar, ¿no? Ahora después les contamos, ya saben los canales de comunicación que son el mail, el Moodle, Telegram, Twitter, son unos cuantos, así que tienen las videollamadas que tenemos los martes a la noche con Patricia y con Javi, y los jueves a la mañana con Fer y conmigo, así que bueno, nada, ya saben. Y acá tenemos, digamos, un ejemplo adicional, ¿no? Que es en el caso del algoritmo Dijkstra, ¿no? Tenemos el recorrido entre dos puntos, en el cual me va a dar el camino más corto. Tenemos uno diferente, que es el reverso, que lo que hace es recorre al revés, ¿no? Este es el camino en donde hacemos un camino normal. Este es el reverso, que lo que hace es invierte el orden de cómo recorre el algoritmo. Siempre lo que nos va a devolver como resultado final va a ser el camino mínimo. Y el último que tenemos es el bidireccional, que lo que hace es simultáneamente ejecuta los dos algoritmos, y esto hace que sea optimiza el recorrido, y lo hace que sea como siempre lo que tratamos de hacer los que estamos desarrollando software es mejorar la calidad y tiempos de resolución de los problemas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con otro video, y espero la estén pasando bomba. Nos estamos viendo la semana que viene.